Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Siete y 8 minutos de la mañana, 7 y 8 minutos de la mañana, vamos a hablar con el licenciado Eduardo Quiroz, abogado y también en su momento precandidato a la presidencia de la República por la libre postulación. Buenos días, don Eduardo, bienvenido. Buenos días, placer estar con ustedes y con la audiencia. ¿A qué podemos esperar hoy? Hay mucha expectativa, los caminos conducen a la Corte Suprema de Justicia. De hecho, la mayoría de las protestas se van a concentrar en este espacio y es que hoy se ha anunciado que van a estar en sesión permanente. ¿Qué escenario podríamos enfrentar hoy los panameños? Bueno, yo creo que hoy no va a estar lejos de lo que hemos venido viviendo en los últimos 30 días, que es más alteraciones del orden público, más reclamos de una sociedad que siente que sus autoridades no le responden, que las autoridades no resuelven los problemas y más bien yo pensaría que ese clamor se va a acrecentar porque se ha creado la expectativa de que a partir de hoy, en atención a que ayer se terminó el periodo en el que la Corte Suprema de Justicia podía recibir alegatos o conceptos con respecto a las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado contra el contrato ley minero, va a haber una respuesta o una posición de la Corte. Eso no necesariamente va a ser así. A partir de hoy se inicia el periodo que tiene la Corte para poder decidir. No es que hoy se decide. Sin embargo, yo he escuchado de directa mano personas que piensan que ya hoy va a haber una decisión. Para mí sería un poco sorprendente que eso se diera de esa manera, pero ciertamente esa es la expectativa que se empieza a generar. Ahora, se ha hablado mucho, ¿se puede vetar una ley inconstitucional de forma parcial o tiene que ser declarada constitucional o inconstitucional? ¿Existe esa figura de inconstitucionalidad parcial de una ley? Esta materia es una materia técnica, pero al mismo tiempo recuerda que es una materia en que la Corte Suprema de Justicia tiene una enorme potestad. La Constitución le da a la Corte Suprema de Justicia, a los 9 magistrados, son 9 magistrados, que le da la salvaguarda de la integridad de la Constitución. Así dice la Constitución. La Corte Suprema de Justicia será la salvaguarda de la integridad de la Constitución. O sea, que nada en el Estado panameño, debajo de la Corte Suprema de Justicia, pueda ir en contra de lo que establece la Constitución. Ahora bien, ese poder o potestad de interpretación es tan amplio como se quiera. Entonces, tienes un contrato ley, ¿qué es eso? Es una norma jurídica bastante, dirían los abogados, sui generis. Para tratar de explicarlo de manera más sencilla, es una norma especial. No es una ley, no es un decreto de gabinete, es un contrato ley. Es contrato porque se negocia entre las partes, en este caso el órgano ejecutivo en nombre del Estado panameño y por la otra parte Minera Panamá. Bien, ese contrato para que esté revestido de una mayor potestad, se aprueba en la Asamblea y se convierte en un contrato ley. Bien, ahora, ese contrato que fue negociado por el Ejecutivo es parte de una ley. Entonces, lo que se está discutiendo es la constitucionalidad de la ley. Entonces, sería un poco difícil imaginarse que se pueda declarar la inconstitucionalidad de determinado artículo del contrato y no de la ley en su totalidad. Porque ¿cómo usted llevaría adelante un contrato, por ejemplo, si se declarara inconstitucional las contraprestaciones que recibe la minera en base a lo que paga en regalías, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, es difícil prever que esa inconstitucionalidad parcial de la que he escuchado por ahí que se habla se dé. ¿Tiene la Corte Suprema de Justicia la responsabilidad en este momento de conciliar el país? Porque estamos divididos. Están los empresarios que están siendo afectados, están los que exigen la salida de Minera Panamá.
¿jugará el rol que debe jugar la Corte Suprema de Justicia en este caso? Pero le estamos exigiendo a la Corte que juegue un rol que lamentablemente no han jugado los otros órganos del Estado. Entonces, esa es la primera observación que tendríamos que hacer. ¿Por qué estamos en una circunstancia en la que estamos todos mirando hacia la Corte Suprema para que sea la Corte Suprema la que resuelva una crisis política? Cuando es el órgano que debe ser menos político de todos los órganos del Estado. ¿Por qué? Uno, porque tuvimos un órgano ejecutivo que no supo lidiar, el presidente, sus ministros, no supieron lidiar con la situación de la envergadura que tenían por delante y se mostraron absolutamente incapaces de lidiar con eso. Luego pasaron esa papa caliente al órgano legislativo y la Asamblea y sus diputados se mostraron más incapaces todavía de lidiar con eso. No podemos dejar de hacer retrospectiva, no podemos dejar de mirar hacia atrás, porque en mi opinión, y este es un concepto político, pero político con P mayúscula, el Estado panameño, el pueblo panameño, que en definitiva es la expresión de la voluntad popular, va a tener que buscar responsables y esos responsables van a tener que pagar una cuenta, porque esto que estamos viviendo es producto de esa incapacidad. Una asamblea que creyó que podía hacer la gracia de aprobar este contrato ley en 3 días, sin debate, durando los debates horas, cuando se trata de una decisión trascendental para el país. Entonces, si ponemos en perspectiva la incapacidad e irresponsabilidad del órgano ejecutivo y del órgano legislativo, pues sí, lo que queda es esperar esta decisión de la Corte, pero tener la fe absoluta de que esto va a resolver un problema político mayúsculo es probablemente pedir demasiado. Y aquí yo sé que lo que voy a decir no es lo que quisiéramos escuchar. Yo no creo que la decisión de la Corte, así sea, cubriendo las expectativas que hay en la calle, producto de las protestas, va a resolver esta crisis política. Sí, que ya los grupos magisteriales han dicho que aunque se declare inconstitucional, no va a salir de las calles porque la sensación es que no hay una garantía de que se cumpla. Ya ocurrió, ya se declaró inconstitucional, la empresa metió una solicitud de aclaración de sentencia, pasaron 4 años, entonces no hay una credibilidad a la hora ni siquiera de que se respeten las propias decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Ninguna gremio, asociación, grupo que represente el sentir de un grupo de panameños tiene credibilidad en el gobierno. Esto es gravísimo y por eso yo he venido hablando de la necesidad de una crisis de gabinete, que es una figura que en democracia es perfectamente viable. Y es que los ministros, a pesar de ser de libre nombramiento y remoción del presidente, o sea que el presidente lo puede cambiar cuando quiera, a pesar de eso, ponen todos sus cargos a disposición del presidente para que el presidente tenga la libertad de decidir quién se queda, quién no, y qué cambios o ajustes hace para que su gobierno tenga un nuevo momento político. Porque esta es una crisis fundamentalmente política. Nació y surgió a partir de la chispa que produjo la imposición absurda y de la manera que lo hicieron del contrato ley minero. Pero en definitiva, lo que tiene ahora mismo el gobierno es una crisis enorme política, en la que hay otra serie de reclamaciones que la sociedad le está haciendo. Si no tiene una respuesta de esa envergadura, en realidad esperar que un fallo de la Corte Suprema de Justicia le resuelva los problemas para los cuales el gobierno y el órgano legislativo han sido incapaces es ponerle una responsabilidad al órgano judicial que no tiene. Porque lo otro, y que hay que decirlo de manera clara, es que presumamos que la decisión de la Corte es la inconstitucionalidad total del contrato ley. A partir de allí se inicia una nueva realidad, y es cómo el gobierno, cómo el órgano legislativo, cómo el señor Cortizo y el señor Carrizo van a lidiar con esa decisión de la Corte. No es salir a decirle al país
yo voy a cumplir o acatar lo que la Corte diga. Eso no tiene discusión. En un Estado de Derecho, el órgano ejecutivo tiene que acatar las decisiones de la Corte. Son finales definitivas y obligatorias para todos. Pero, ¿cómo lo va a lidiar? ¿Cómo va a enfrentar la realidad de una mina operando que ha sido declarado nulo su contrato, producto de su propia responsabilidad? Porque aquí tiene que haber responsabilidad política, regresamos al inicio. Entonces, yo siento que más bien se abre una nueva etapa de esta crisis, que no se ve en el fondo que quien dirige, o por lo menos nominalmente dirige el Estado panameño, que es el presidente de la República, haya mostrado cuál es su hoja de ruta para sacar al país de esta enorme crisis. ¿Qué lectura nos deja? Porque al final se ha debatido mucho en las redes y por mencionar ejemplos. Lombana antes quería la mina, ahora no la quiere. Martín antes la quería, ahora no la quiere. Ya ha salido un montón de escenarios. Todos se han pronunciado, José Isabel Blandón, Rómulo Rux, cada uno de los que aspira a la presidencia, pero el gran ausente es el vicepresidente y candidato oficialista. No se le ve ni Sí, siquiera en sí, las redes sociales. ¿Qué lectura le podemos hacer a esa desaparición del candidato oficialista? sí. Sin duda, desde el punto de vista político, es parte de lo que yo planteé en algún momento. Y es que para la democracia es gravísimo que un funcionario de la envergadura de vicepresidente de la República estuviese tratando de compaginar, de unir eh, dos, eh, Dos roles. dos responsabilidades o roles que no son compatibles. El Código Electoral dice que todo funcionario que vaya a aspirar a un puesto de elección popular tiene que renunciar de su cargo. Todo funcionario. Entonces, en el caso del vicepresidente, buscando un pequeño resquicio, quería poder mantener ese doble sombrero. Bueno, aquí estamos, en esta situación lamentable, que ni es vicepresidente de la República porque no está ejerciendo ni cumpliendo su rol, ni es tampoco candidato de gobierno porque está escondido y no se atreve a dar la cara. Entonces, es lo peor de todos los mundos lo que hemos generado. Yo creo que su factura política está ya firmada. El pueblo panameño, sin duda alguna, se lo ha dicho alto y claro. No tiene ninguna opción electoral, lo cual probablemente es peligroso para la democracia, porque al no tener opciones electorales, podría intentar construir o llevar adelante otras opciones al margen de la institucionalidad, y ahí el pueblo panameño va a tener que estar muy, muy atento. Pero tú bien señalabas, y yo repito esta frase del doctor Carlos Bolívar Pedrechi: en este país no sabemos qué es peor, si el gobierno o la oposición, porque por otro lado tienes una institucionalidad de los partidos políticos absolutamente quebrada también. El reclamo que hacemos al gobierno es por su responsabilidad principal en la dirección del Estado, pero también tiene que haber un reclamo a unas instituciones que son fundamentales en la democracia, como lo son los partidos políticos. ¿Qué partido político, por lo menos de los tradicionales, no voy a hablar de los nuevos, pero por lo menos los tradicionales, qué partido político ha jugado un rol relevante de decirle al país cuál es su posición, con transparencia, aportando a la crisis, planteando hacia dónde vamos, señalando al gobierno? Pero ¿cómo lo van a poder jugar? Si, como bien tú decías, a veces estaban a favor, después en contra, representan a la mina por la mañana, por la tarde quieren ser dirigentes de oposición, por la mañana el presidente del partido dice algo en los medios y por la tarde los diputados votaban a favor, después los diputados votaron a favor y después dijeron que no habían leído el contrato, después se arrepintieron, después estaban llorando como niñas lo que no supieron ejercer como varones. Bueno, ¿qué te puedo decir? Esa institucionalidad quebrada es parte también de esta grave crisis político, económica, social, institucional en la que estamos sumergidos. ¿Qué podemos esperar de este órgano del Estado, sobre todo de la Asamblea Nacional, que tiene una responsabilidad muy importante en todo lo que está ocurriendo cuando hay una reducción importante en el presupuesto y cuando ellos lo habían devuelto pidiendo un aumento en el presupuesto, sobre todo de la Asamblea Nacional, y en otro punto que es la descentralización y que a todas luces únicamente favorece a la Asamblea Nacional, que manejan ambos escenarios económicos? ¿Qué
podríamos esperar si se da realmente, porque tampoco se dijo que se iba a dar una reducción, pero eso tampoco ha sido presentado a la Asamblea Nacional hasta la fecha. Qué bueno que traes este punto, porque, y de esta manera, ¿qué podemos esperar de la Asamblea? Yo creo que no podemos esperar nada, o solamente podemos esperar lo peor, porque es lo que nos han demostrado, hasta tanto nos demuestren lo contrario. Esa sería mi posición. No espero absolutamente nada de la Asamblea, de una Asamblea completamente cooptada y controlada por Benicio Robinson, en la que la Comisión Benicio de Presupuesto ha ido a contrapelo de la realidad nacional. No podemos esperar nada. O por lo menos, o tal vez lo peor, hasta que se nos demuestre lo contrario. ¿Cuál es la situación que tenemos ahora mismo? Uno, el presupuesto es la principal herramienta de administración pública. O sea, es la ley más importante que tiene el gobierno para llevar adelante su gestión de gobierno. Yo he dicho y repito, solamente con un buen presupuesto puede haber un buen gobierno. El presupuesto que había presentado el órgano ejecutivo a la Asamblea a mediados de año es un presupuesto que estaba completamente desconectado de la realidad. Saque el tema del contrato ley minero, saquen eso y yo le repetiría la misma frase. Ese presupuesto no tenía ninguna relación con la realidad, era escandalosamente desproporcionado. 5.500 millones de dólares más alto que el presupuesto de la vigencia 2023. Eso es lo que pretendían para el 2024. Pensando, claro, es un año electoral, el gobierno está haciendo cálculos políticos. Ahora, bueno, ese sí. presupuesto, a ese presupuesto escandalosamente alto, el órgano legislativo, la comisión de presupuesto, la comisión de Benicio Robinson, estaba pretendiendo que se le hiciera un aumento de 780 millones de dólares. Eso es donde estamos. Ellos ya emitieron una resolución de la comisión con la sola voto en contra del diputado Juan Diego Vázquez. Esa resolución ya fue entregada desde octubre al órgano ejecutivo a través del MEF. Eso es lo que tiene el Ejecutivo entre manos. Ahora hemos escuchado al ministro Alexander decir, estamos reajustando y el presupuesto va a ser un presupuesto menor. Bueno, aquí lo mismo. Hasta que no lo veamos, no sabremos cuál es la dimensión de si han entendido o no el reclamo y la indignación nacional que hay en las calles. Pero en los últimos meses no le ha interesado mucho lo que las personas piensan. Están más metidos en tener un recurso para hacer campaña política, cuando hablamos del dinero que se le mete a descentralización también. Bueno, yo no he tenido, por lo menos, y sabes que soy un estudioso de la historia, yo no tengo ninguna referencia histórica de un gobierno que se haya escondido por 30 días. Aquí en 30 días, lo único que hemos tenido han sido 4 salidas del presidente en cadena nacional y cada una más desacertada, desconectada y desenfocada que la anterior. Eso es lo que hemos tenido. Un gabinete ausente, que no existe, que no está, simplemente. Al día 31 han empezado a aparecer y cada uno, yo creo, también más desacertado que el anterior. Entonces, ante esa realidad, esperar que de eso va a surgir una opción, yo no la veo. El país necesita un gran momento nacional, una gran convocatoria a sus mejores mentes para que intentemos pensar o imaginar cuál podría ser una salida a esto, escuchar ese clamor de las calles, entender que no ha tenido capacidad el gobierno de interlocutar con los que están protestando. ¿Quién puede en este país decir que tiene algún sentido que la carretera panamericana esté cerrada por 30 días? No tiene ni pies ni cabeza. Una protesta se puede dar por un periodo perentorio, corto, pero salir y cerrar la carretera panamericana de manera indefinida, eso no tiene ni pies ni cabeza en un Estado de Derecho. La transísmica. Es un perjuicio enorme a muchísimos ciudadanos en cuestiones fundamentales, en sus derechos humanos, vitales. Pero hay un gobierno absolutamente ausente. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de interlocutar. El gobierno no tiene capacidad de hablar con nadie porque ha perdido toda su legitimidad funcional. Ante esa realidad, ese gobierno, Cortizo Carrizo, yo no le veo ninguna capacidad de poder lidiar con esta crisis, incluso después de una decisión
de la Corte Suprema de Justicia que sea en sintonía con lo que hay en las calles. Me gusta como periodista y comunicador social no despertar expectativa en la gente y quería que reiterar un poco para finalizar el proceso que ocurre. A la Corte se declara en sesión permanente, pero eso no necesariamente, porque al final se ejerce mucha presión no solo en las instituciones, sino en la sociedad en sí. Se le genera expectativa creyendo de que hoy se va a resolver el problema. No quiere decir esa sesión permanente eso necesariamente. Se puede decretar un receso, regresar el lunes. O sea, ese escenario es viable también, ¿no? Claro. Mira, aquí yo creo que hay que desmitificar algunas cosas. Primero, la expresión sesión permanente no tiene el mismo significado para la Asamblea Legislativa que para la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo primero. Nosotros estamos acostumbrados como ciudadanos a escuchar la Asamblea se declaró en sesión permanente. Bueno, y entonces usted prende la televisión y ve que ahí están los diputados todos metidos hasta la madrugada, 2, 3 días, hablando y vociferando unos a otros, en que pareciera que no se escuchan entre ellos, porque cuando habla uno los otros están desconectados, cuando hablan los otros los unos están desconectados. Eso tiene muy poco que ver, y esto es importante decírselo a la ciudadanía, eso tiene muy poco que ver con lo que va a ocurrir en la Corte Suprema de Justicia. Esto es otra cosa. ¿Y por qué digo otra cosa? Porque aquí más que hablar, lo que los magistrados tienen que hacer es estudiar, leer, meditar, reflexionar, sopesar, tratar de integrar jurisprudencia, doctrina, normas, referentes de cortes de otros países. O sea, tienen que hacer un proceso investigativo. Las conversaciones son más con sus propios equipos que con los otros magistrados. O sea, con sus asistentes, con las personas que colaboran en su desempeño como magistrados. Luego, después, van a estudiar lo que se llama un proyecto que ha sido presentado por el magistrado o magistrada que sea ponente en el caso. Ese magistrado, que aquí fíjate, es 1 entre 9. O sea, uno que va a preparar el proyecto, uno o una que va a preparar el proyecto. Entonces, discuten ese proyecto. Si ese proyecto tiene mayoría, entonces ese proyecto se convierte en sentencia. Puede ser que en ese proceso de intercambio entre los magistrados, un magistrado o magistrada diga, yo estoy de acuerdo con esa decisión, pero quiero que se agreguen estos otros argumentos. Entonces empieza el proceso constructivo de la sentencia, que es una sentencia que, bueno, yo creo que toda sentencia de la Corte es una sentencia importantísima, porque como hemos dicho, es final, definitiva y obligatoria. O sea, a partir de allí no hay discusión, pero esta en particular tiene ribetes históricos, sin duda alguna, por lo que estamos viviendo. Entonces, es muy importante el texto de esa sentencia, el que esté bien cuidado, el que sea claro, el que no tenga líneas oscuras, el que no tenga dificultad de interpretación. Entonces, ponte a pensar, es un trabajo más minucioso y detallista que simplemente la sesión permanente de aprobación a palmazo que se da en la Asamblea. Esa es la expectativa que debemos tener. Sí. ¿Cuál es la realidad que hay en la calle? La realidad que hay en la calle es que la gente quiere que hoy haya un fallo. Y entonces eso es lo que hay que sopesar, ¿no? Claro. Eso es lo que hay que prever. Porque al final, y ya lo he dicho también, al final es bien importante que esa sentencia salvaguarde y proteja los intereses del país, porque va a ser la que se va a requerir utilizar si entramos en un proceso arbitral de confrontación con la minera en el futuro próximo. Eduardo Quiroz, gracias por compartir con nosotros esta mañana aquí en Radio Panamá. No, gracias a ustedes, placer como siempre.